Bienvenidos al canal Luz de las Escrituras. Antes de empezar, no olviden suscribirse y darle me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos nuestro recorrido por las historias bíblicas. Un hombre llamado Elías. Nadie sabía con exactitud quién era ni de dónde venía. Solo que provenía de un lugar remoto llamado Tesbe, en las colinas de Galaad, una tierra árida y olvidada. No vestía las vestiduras de un sacerdote ni hablaba como un escriba. Pero había algo en el que estremecía el aire, una convicción inquebrantable, como si estuviera ante Dios mismo. La noche cayó sobre el desierto, y Elías, aislado bajo un árbol, deseó la muerte. El alma que se había enfrentado a un imperio ahora se desnudaba ante Dios con profunda angustia. No era cobardía, era cansancio, el cansancio de quien carga con el peso de la verdad entre mentiras, de quien camina solo por un camino que pocos quieren recorrer. Allí, en su fragilidad, Dios no lo reprendió. En cambio, envió un ángel para alimentarlo. Le sirvieron pan caliente y agua fresca, no como recompensa, sino como precaución, porque el viaje aún sería largo. Fortalecido por ese alimento, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había visto a Dios en fuego y truenos. Se escondió en una cueva, como buscando refugio en la historia sagrada, anhelando respuestas, dirección, quizás un nuevo comienzo. Y allí, una vez más, Dios lo visitó. Pero no llegó con un viento fuerte, ni con un terremoto, ni con fuego, llegó en un suave susurro. Era la manera divina de enseñar que la verdadera presencia no siempre se encuentra en los grandes actos, sino en la intimidad de la voz que llama en el silencio. Elías fue entonces restaurado, pero no para regresar al Carmelo ni para enfrentarse a multitudes. Dios lo reorientó para continuar su misión de una manera menos ruidosa, pero aún más estratégica. Debía ungir reyes, levantar nuevos profetas y preparar el camino para una nueva generación. Era un tiempo de transición. Y en medio de la soledad que tanto temía, encontró a Eliseo, un hombre que dejaría el arado para seguir al profeta, no como espectador, sino como aprendiz y sucesor. El tiempo pasó, y Elías continuó su ministerio, a veces enfrentándose a reyes, a veces ocultándose, siempre cargando con el peso de un llamado que el mundo no entendía. No buscaba gloria ni reconocimiento, simplemente obedecía. Y así, cuando llegó el momento de partir, no experimentó la muerte como otros hombres. Un torbellino, caballos y carros de fuego vinieron a buscarlo, y Elías fue llevado al cielo ante los ojos atónitos de Eliseo. Fue el sello divino de una vida totalmente entregada a la voluntad del Todopoderoso. Y hasta el día de hoy, su nombre resuena como símbolo de valentía, celo y comunión con Dios. Elías no era solo un hombre del pasado, era una señal de lo que Dios puede hacer con quien se niega a doblegarse ante los ídolos. En tiempos de silencio y confusión espiritual, su historia sigue llamando corazones de vuelta al Señor. Porque mientras haya un altar roto que restaurar y un pueblo que despertar, siempre habrá un Elías en algún lugar, escuchando el susurro del profeta y el rey. Elías se presentó repentinamente ante el rey Acab, sin previo anuncio ni invitación. Mientras el palacio respiraba lujo e idolatría, este hombre rudo lo interrumpió todo con un mensaje mordaz. Con valentía,
anunció el juicio de Dios sobre la tierra, la lluvia cesaría por tiempo indefinido. La sequía sería el castigo visible por la corrupción espiritual de Israel. Al principio, Acab lo despreció. Pero a medida que pasaban los meses y el cielo permanecía nublado, el desprecio se convirtió en miedo. La tierra se secó, el pueblo clamó y el nombre de Elías se convirtió en un susurro temido en los pasillos del reino. El tiempo de escondite. Por orden divina, Elías se retiró al desierto, junto al arroyo de Kerit. Allí vivió escondido, sostenido sobrenaturalmente. Los cuervos le traían pan y carne a diario, un milagro silencioso en el aislamiento del desierto. Fue un tiempo de dependencia, soledad y preparación. Cuando el arroyo se secó, Elías fue enviado a una tierra extranjera, Sarepta. Cerca de Sid los días en el arroyo de Kerit transcurrían lentamente, como si el tiempo se moldeara con el sonido del agua corriente y el batir de las alas de los cuervos. Elías no tenía multitudes, ni púlpito, ni público. Solo tenía el cielo como techo y la tierra como lecho, y un Dios que hablaba en silencio. Cada pedazo de pan, cada gota de agua, era una lección de confianza. Fue allí, en la más cruda soledad, donde el profeta aprendió a depender no de estructuras humanas, sino del sustento invisible y fiel del Señor. No fue fácil. El sol caía a plomo durante el día y las noches eran frías. La mente a menudo se veía tentada a preguntarse, ¿el Eterno me han olvidado? Fue en vano todo aquello ante el rey. Pero esconderse no era abandono, era entrenamiento. Dios estaba moldeando el ser interior de Elías para que su voz, en el momento oportuno, no temblara ante la oscuridad. Estaba siendo refinado, como el oro en el fuego, para que su palabra fuera pura y directa, como una espada de dos filos. Cuando el arroyo se secó, no fue por falta de cuidado, sino intencionalmente. Donde antes había habido provisión, ahora solo quedaba polvo. Dios estaba mostrando que incluso los milagros cesan cuando llega el momento de avanzar. Elías tuvo que levantarse, dejar atrás lo familiar y dirigirse a Sarepta, una tierra extranjera, donde le aguardaba una nueva etapa de fe. La obediencia era su mapa, y la promesa, su brújula. Al llegar a Sarepta, no encontró un hogar acogedor, sino a una mujer de luto, esperando la muerte con su hijo en brazos. Aun así, Dios había elegido ese escenario improbable como escenario para la provisión. Elías habló con valentía, pidiendo lo imposible a alguien que no tenía nada. Y la viuda respondió con fe. Allí, en la sencillez de la harina y el aceite, un milagro silencioso comenzó a suceder cada día, lejos de la mirada del mundo. Mientras el mundo vivía en el caos de la sequía y el rey buscaba desesperadamente respuestas, Elías permaneció oculto, pero no olvidado. Dios lo mantuvo alejado de la atención pública, pero en el centro de la voluntad divina. El tiempo de ocultamiento no fue el final, sino el preludio de la siguiente confrontación. Fue el intervalo sagrado entre el llamado y la misión, donde el corazón del profeta se alineó con el corazón de su Dios. La casa de la viuda. A la entrada de la ciudad, encontró a una viuda pobre, a punto de preparar su última comida con la poca harina y aceite que le quedaba. Elías la retó a confiar en la promesa de Dios, y ella obedeció,
incluso en la desesperación. Desde ese día, la harina no escaseó ni el aceite. En la pobreza de esa casa, el Dios de Israel demostró que su provisión es más fiel que las estaciones. Pero la fe de la mujer sería puesta a prueba de nuevo cuando su hijo enfermó y murió. Elías intercedió, y Dios lo escuchó. El niño resucitó, y la viuda finalmente reconoció: allí estaba no solo un hombre, sino un verdadero profeta del Altísimo. El desafío en el Carmelo. 3 años después, Dios le ordenó a Elías que se manifestara de nuevo. La sequía había devastado el país. Elías propuso entonces una confrontación pública en el monte Carmelo. El Dios que respondiera con fuego sería reconocido como el verdadero. Mientras los profetas de Baal clamaban en vano durante horas, Elías restauró el altar del Señor, roció el sacrificio con agua y oró. Un fuego cayó del cielo de forma abrumadora, consumiéndolo todo. El pueblo cayó a tierra, reconociendo al Señor como el único Dios. Los falsos profetas fueron juzgados ese mismo día. El pueblo se reunió al pie del monte Carmelo, dividido, silencioso, vacilante. Muchos se habían inclinado ante Baal, no por convicción, sino por conveniencia. Otros simplemente habían seguido a la multitud, olvidando al Dios de sus padres. Elías se plantó ante ellos solo como un eco de los antiguos profetas. Su voz resonó como un trueno entre las montañas. ¿Hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si es Baal, síganlo. Pero nadie respondió. El silencio era el retrato de una nación sin rumbo, paralizada por la idolatría y el miedo. El desafío había sido lanzado. Los profetas de Baal se agitaban con rituales, danzas y llantos. Desde el amanecer hasta el mediodía, clamaron por un fuego que no llegaba. Se cortaban, como si la sangre pudiera conmover a un Dios que no escuchaba. Elías los observaba con ojos firmes. No había burla gratuita en sus palabras, sino el dolor de ver al pueblo engañado por una mentira. Mientras el altar del Señor yacía en ruinas, los hombres saltaban de un lado a otro con promesas vacías. Y el cielo permanecía cerrado, como el corazón de la nación. Cuando llegó su turno, Elías hizo lo que pocos harían: reconstruyó el altar del Señor. Piedra a piedra, como rehaciendo el pacto, como restaurando la memoria de la antigua fe. Empapó el sacrificio con agua, haciendo imposible lo que ya era improbable. Y entonces oró, no largamente, no teatralmente, sino con autoridad: respóndeme, oh Señor, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has vuelto sus corazones. El cielo respondió con fuego. No solo una llama, sino una manifestación divina que consumió el sacrificio, las piedras, el agua, la tierra. Era Dios diciendo: sigo aquí. El pueblo cayó rostro en tierra. Ya no había duda, ya no había vacilación. El Señor era Dios, y la evidencia ardía ante sus ojos. Era más que una victoria sobre Baal, era un llamado al arrepentimiento, una convocatoria al pacto. Elías, como instrumento de justicia, ordenó la ejecución de los profetas de Baal. El monte que había sido escenario de idolatría se convirtió ahora en símbolo del retorno a la verdad. El Carmelo, bañado en fuego,
marcaría para siempre la memoria de Israel. Pero el desafío no terminó con el fuego. Aún existía la promesa de la lluvia, el regreso de la vida a la tierra seca. Elías no celebró con banquetes ni jactancia. Subió a la cima del monte y se inclinó hasta el suelo, con el rostro entre las rodillas, como un siervo que sabe de dónde viene el poder. Mientras el pueblo descendía, oró. Y solo se detuvo cuando apareció la nubecita, no porque dudara, sino porque persistió. En el Carmelo, el profeta no solo ganó una confrontación espiritual, allí, restauró el puente entre el cielo y la tierra. El poder del Espíritu. Aunque estaba exhausto, Elías se llenó del Espíritu del Señor. Y corrió delante del carro del rey hasta la entrada de la ciudad. Era como si el celo de Dios lo conmoviera, como si la victoria espiritual también requiriera prisa, anuncio y presencia. La amenaza de Jezabel. La noticia de la derrota de los profetas de Baal llegó rápidamente al palacio. Jezabel, una reina poderosa y cruel, juró matar a Elías. La mujer que dominaba a Acab con mano firme y corazón idólatra no soportaba la humillación. Elías, que se había enfrentado a reyes y multitudes, huyó al desierto, exhausto. La victoria en el Carmelo no lo liberó de la presión humana, de la soledad del ministerio ni del peso de la misión profética. Elías corrió al desierto, no como un fugitivo de un rey, sino como un hombre herido en el alma. La furia de Jezabel era como una sombra que lo perseguía, más densa que cualquier ejército. La mujer, cuya influencia sobrepasaba la del propio Acab, juró que Elías sería asesinado antes del día siguiente. Y aunque se había enfrentado a profetas, reyes y multitudes, el profeta ahora sucumbía al peso del miedo, el agotamiento y la soledad. Se sentó bajo un enebro y oró hasta morir. Ya no quería seguir adelante. El hombre que había pedido fuego del cielo ahora pedía al cielo que acabara con su vida. Pero Dios no lo rechazó en su debilidad. En lugar de reprenderlo, envió un ángel con pan y agua. En lugar de abandono, le ofreció sustento. El Señor sabía que el desánimo de Elías no era rebelión, sino el cansancio de alguien que lleva una misión demasiado pesada para los hombros humanos. Y allí, entre el polvo y las lágrimas, Dios comenzó a restaurar a su siervo. El alimento del cielo fortaleció al profeta para un nuevo viaje, que lo llevaría al monte Horeb, donde no oiría truenos, ni terremotos, ni fuego, sino un suave susurro que reavivaría su propósito. Elías descubrió entonces que el Dios que envía fuego también habla en silencio. Que el mismo Señor que conquista el Carmelo también sostiene en el desierto. Y aun cuando sentimos que todo ha terminado, aún hay un camino por recorrer, una misión por cumplir y una voz que escuchar. La amenaza de Jezabel no fue el final de la historia. Fue el comienzo de un reencuentro entre el profeta y el corazón de su Dios. Oremos. Señor, cuando el miedo intenta silenciarnos y el desánimo nos hace querer rendirnos, recuérdanos que eres el Dios del Carmelo y también el Dios del desierto. Sosténnos con tu presencia cuando nos sentimos débiles. Háblanos, aunque sea en silencio, y reaviva en nosotros el propósito que nace de tu corazón. Que, como Elías, seamos fortalecidos por tu toque y guiados por tu voz, hasta que cumplamos todo lo que nos has confiado. Amén.